que entender este mensaje. La palabra titula Mi manera de vivir. Así es, para ti y para mí, ¿cuál es mi manera de vivir? La manera de vivir que he pasado el día de ayer. El día de ayer, ¿cuál fue mi manera de vivir? Antes de ayer, viernes, ¿cuál fue mi manera de vivir? En todos los aspectos, queridos hermanos. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu agenda? ¿Cómo llenaste tu agenda el día de ayer? ¿Cómo llenaste tu agenda el viernes? ¿Cómo llenaste tu agenda el jueves pasado o el miércoles? Y podemos ir retrocediendo, ¿verdad? El punto es, querido hermano, que este mensaje quiere que tomemos atención a nuestra manera de vivir, porque vamos a entender de que el Señor nos quiere enseñar también la manera de cómo debemos vivir. Y estoy seguro de que no vamos a decir muchas cosas nuevas, quizás. Sin embargo, el Señor encuentra y ha puesto delante de cada uno de nosotros la manera, las 1001 maneras para que entendamos su voluntad y entendamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es la manera de que nosotros vivamos nuestra vida? Mi manera de vivir, ¿en función de qué debe estar? Mi manera de vivir, pensamientos de qué debo tener, ¿verdad? Entonces, yo quiero, queridos hermanos, que nos concentremos, que de verdad te sientes, que estés tranquilo, tranquila, que deja de hacer todas otras cosas, bloquea tu celular para que no entre ninguna llamada y concentrémonos en este mensaje del Señor. Y lo que a mí me sorprendió es que, pues, en este plan bíblico de lectura que tenemos, queridos hermanos, que lo tenemos para todos los días, ¿verdad? Que cada lunes yo lo entrego en tus manos, aquellos versículos bíblicos que nos tocan leer día a día y que es una gran entrega del Señor para cada uno de nosotros, porque es la oportunidad de leer un segmento de su palabra que nos puede y que nos debe hacer crecer espiritualmente. Quiero convencerme de que si tú recibes esa palabra del Señor diariamente, quiero creer de que estás leyendo. Y si no estás leyendo lo que compartimos dentro de la comunidad, seguramente has encontrado otro plan bíblico que puede ser mejor que el que estamos compartiendo. Quiero entender de que esa es tu iniciativa, si es que este plan bíblico que compartimos en la comunidad no es el que estás leyendo, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho, querido hermano, querida hermana, si tú estás recibiendo este plan bíblico de lectura, compártelo, porque mucha gente pues no está dentro de la comunidad y estoy seguro de que tú conoces, tienes amistades, tienes familia que también quisieras bendecir con un plan bíblico de lectura para que crezcamos, para que conozcamos a este Dios maravilloso que de inicio nos dio la vida, ¿no? Que antes de la creación del mundo ya pensó en ti, ya pensó en mí. Entonces, dimensionemos esos grandes privilegios de los cuales somos acreedores. Entonces, querido hermano, querida hermana, mi manera de vivir, ¿cómo es mi manera de vivir? Estamos en una situación sui generis, ¿verdad? Desde hace ya un tiempo atrás, desde el año pasado, pero que ya de alguna manera hemos entendido, ya de alguna manera nos estamos acomodando a esas nuevas costumbres, digámoslo así, de andar con barbijo, de tener un distanciamiento social, de desinfectar nuestra... O sea, hay una serie de actividades que realizamos para tomar previsiones, ¿no es verdad? Entonces, yo quiero empezar citando el Salmo 119, versículo 1. El día de ayer, según nuestro cronograma de lectura bíblica, nos tocaba leer el Salmo 119. Y el Salmo 119, estoy seguro que lo sabes, y si no, bueno, aquí te lo comparto. El Salmo 119 es el salmo más largo que hay, ¿verdad? Tiene 176 versículos. Es el salmo más largo que existe. Entonces, es curioso porque cuando yo lo empecé a leer,
le pedí al Señor que me revelara lo que Él tenía preparado para mí. Y Él tenía preparado para mí y para cada uno de nosotros esto, mi manera de vivir, basado en el Salmo 119. El Salmo 119 siempre me pareció, y te lo voy a contar, querido hermano, siempre me pareció el Salmo más pesado. Y fue el Salmo que en toda mi historia que conozco al Señor, fue el Salmo que menos leí. Muy poco leí el Salmo 119 en mi historial de relacionamiento con el Señor. Pero ayer cuando leía el Salmo 119, realmente entendí de que es un salmo maravilloso, que es un salmo que fue preparado especialmente por Dios para ti y para mí. Por eso es un salmo especial, por eso es el más largo, porque es una cadena de expresiones que nos dan una enseñanza maravillosa. Y eso fue lo que me impresionó, eso fue lo que me dejó en éxtasis así, y dije, Señor, déjame compartir esto con tus hijos, déjame compartir esto con mis hermanos. Y aquí va el verso número 1, querido. No vamos a leer los 176 versos del Salmo 119, pero vamos a aprender muchas cosas. Vamos a tocar varios versos, pero vamos a aprender. Yo estoy seguro, por eso te pido, hermano, abre tu corazón, abre tu entendimiento, porque la palabra del Señor está servida. Está servida, está ahí en la mesa celestial. Solo debemos estirar nuestras manos y comenzar a servirnos, hermanos, porque esa cena es deliciosa y esa cena es la más nutritiva que podemos encontrar. Dice el versículo 1 del Salmo 119. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. La mayoría de los versículos que vamos a leer están en la versión Dios habla hoy. Tú puedes seguir en la versión que tú tienes ahí en casa o en tus manos, pero escogí esta versión porque habla con un lenguaje más sencillo. Hay otra versión, la TLA, ¿verdad? La traducción en lenguaje actual. Es otra versión bíblica en la que el lenguaje es muy sencillo y también es muy recomendable a que la tengas como un complemento para que entendamos la palabra del Señor. Y mira qué lindo, porque hasta el Señor enlazaba todo y te lo explico así. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. En la versión internacional dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Y en la Reina Valera dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y anoche en el Ministerio de Varones, un hermano nos compartía la palabra y nos hablaba de la felicidad. Nos hablaba de la felicidad y tocaba el tema de aquel sermón en el monte hablando de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, pues, la bienaventuranza es una palabra que significa dicha. Es decir, si tú eres bienaventurado, tú eres dichoso. Si tú eres bienaventurado, tú eres feliz. Si tú eres bienaventurado, tú eres lleno de gozo. Si tú eres bienaventurado, estás lleno del favor de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso aprendíamos anoche maravillosamente. En el que el ser feliz, el mundo te quiere vender una cosa a muy bajo precio, pero siempre te lo quiere vender. De que tú vas a ser feliz cuando vistas de una manera. Tú vas a ser feliz cuando tengas una casa de cierta categoría. Tú vas a ser feliz si manejas un carro con ciertas características. Tú vas a ser feliz cuando dispongas de dinero y puedas comprar lo que desees. Entonces, el mundo te quiere hacer creer de que tú vas a ser feliz por las posesiones que tienes. Sin embargo, ayer aprendíamos en el Ministerio de Varones que la manera de ver de Dios, de ser feliz, no tiene nada que ver con eso, sino de que tú eres feliz, tú eres dichoso, tú eres bienaventurado. Y aquí nos lo explica de manera, ¿qué te digo?, categórica, que te dice el Señor, tú vas a ser feliz cuando te conduzcas sin tacha.
Cuando tus caminos sean perfectos, tú vas a ser dichoso. Cuando tú, dice, andes conforme a la ley del Señor, tú vas a ser bienaventurado, dichoso, gozoso, con el favor del Señor, cuando tú vivas la enseñanza del Señor. Listo, queridos, nos podemos ir a comer unas salteñas, podemos pedir por delivery, porque el verso 1 ya nos dice la regla general para ser felices. Y claro, en aquel sermón del monte que compartíamos en parte anoche, te habla de muchas otras cosas en las cuales somos dichosos, somos verdaderamente felices, no como el mundo te quiere hacer creer, hermano. Y bueno, también veía yo un poco la retrospectiva de qué es lo que el Señor ha venido enseñándonos, y es verdad, ha sido la intención y la voluntad del Señor de que debido a las circunstancias nosotros entendamos qué es la muerte, nosotros entendamos qué pasa después de la muerte. La prédica del miércoles hablaba sobre la resurrección, ¿verdad? Hablaba de muchas cosas muy lindas respecto a las promesas que tiene Dios sobre nuestras vidas. La prédica del anterior domingo decía, estoy vivo, por lo tanto tengo un propósito. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Estoy vivo, por lo tanto tengo un propósito. Y habíamos aprendido de que tengo 3 tipos de propósitos: propósitos con Dios, propósitos conmigo mismo y propósitos con mi prójimo. Maravilloso, ¿verdad? Lo que venimos aprendiendo. Pero el Señor movía mi corazón justamente cuando yo leía este Salmo 119 el día de ayer. Y cuando me viene a la mente esto de que si estoy vivo tengo un propósito, y el Señor me iba construyendo el asunto de que a pesar de que habíamos aprendido que tenemos 3 propósitos, 3 grandes propósitos, propósitos con Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que debemos alabarlo, que debemos obedecerlo, ¿verdad? Que debemos hablar con Él. Mi propósito individual de crecimiento espiritual, en el cual yo debía leer su palabra, estar en oración con Él. ¿Se acuerdan? De hacer ayuno. El propósito con mis hermanos, con mi prójimo, de que mi testimonio es fundamental, de que mi predisposición a evangelizar es fundamental. Entonces, todo eso, queridos, es todo ese cúmulo de propósitos que nosotros tenemos por estar vivos, tiene un tronco que sostiene absolutamente todos esos propósitos. Y ese tronco, hermanos, ese tronco es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Esto, queridos hermanos, este libro contiene aquel conocimiento, aquella sabiduría que yo lo identifico como el tronco de mis propósitos, la palabra del Señor. Y eso es lo que dice el versículo 1 del Salmo 119. Feliz, dichoso, gozoso, bienaventurado, favorecido el que se conduce sin tacha, con caminos perfectos. Los que andan conforme a la ley de Jehová, a la enseñanza del Señor. Entonces, queridos hermanos, es bueno conocer, es bueno también poner un poquito de estudio bíblico para que entendamos y también enriquezcamos nuestros conocimientos. El Salmo 119, según estudios, se estima que fue David quien lo escribió, pero no se tiene certeza. Y David lo escribió, estiman los estudiosos de este tipo de temas, de que lo escribió en el transcurso de su vida, cuando fue rey. No fue un salmo escrito en un momento de angustia como algunos salmos, o en algún momento de felicidad, sino fue escrito como en el transcurso de su vida. Iba escribiendo este salmo. Es un comentario que hay sobre la autoría de este salmo. No se está seguro. Hay otros que hablan de que fue escrito en el tiempo de Nehemías y Esdras, pero
La mayoría concuerda de que fue escrito por David en el transcurso de su reinado y fue escribiéndolo de una manera paulatina, y por eso tiene algo curioso. Si tú lo ves, está en algunas versiones bíblicas, están divididas por unas palabras un poquito raras, ¿verdad? Un poquito raras, unas palabras en hebreo. No son nombres quienes han escrito esos versículos, sino son el nombre de unas letras hebreas. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, 22 letras. Y este Salmo 119 está dividido en 22 subtítulos. Cada subtítulo es una letra hebrea, es como decir A, B, C, D, E, F, G. Las letras hebreas están dividiendo este salmo. Y cada letra hebrea contiene 8 versículos. Es decir, la letra Aleph, que es la primera, tiene 8 versículos, así como la última, que es la letra Tav, ¿verdad? Tiene también 8 versículos. Y si multiplicamos 22 por 8, nos da los 176 versículos que tiene este salmo. Qué lindo, ¿verdad? Quizá no lo sabías, quizá lo sabías, pero ahora podemos compartir esta información. Es el salmo más extenso. Y estamos diciendo que tiene 176 versículos, y cada versículo, queridos hermanos, cada versículo constituye una alabanza a la palabra de Dios. Cada versículo es una alabanza a la palabra de Dios, a esta información, no a este libro, queridos, porque este libro se llama Biblia, ¿verdad? Sino a la información, al contenido, a la enseñanza, al mismo Espíritu de Dios que te transmite esta enseñanza. Sería lo mejor que tú y yo, queridos, pusiéramos ese énfasis en conocer cada una de estas palabras. Como hijos de Dios necesitamos colocar el énfasis donde Dios lo coloca. Y en este Salmo 119, queridos hermanos, Dios nos enseña de manera radical, de manera clara, de que el énfasis que debemos nosotros poner en nuestra manera de vivir es en la palabra del Señor. Mi manera de vivir debe estar alrededor de esta información, de este libro, del contenido de este libro. Por eso el verso 1 dice: bienaventurado el que anda en camino recto en la enseñanza de mi palabra. ¿Verdad? Nuestro énfasis, nuestra manera de vivir, el foco debería recaer en la palabra de Dios, porque ella es la que nos lleva a la sabiduría y al conocimiento supremo. Y eso es lo que yo quiero que hoy aprendamos. La información que hay aquí, la manera de cómo Dios se comunica con nosotros, querido, está fundamentada en la información que hay en este libro. Y por eso es que vivimos en la época de gracia, porque el Señor ha permitido que tengamos esta herramienta, que tengas tú en tu mano esa herramienta. En aquellas épocas antiguas, ¿te imaginas cómo Moisés vivía con la fe en el Señor? Por eso es tan grande lo que se reconoce de Moisés, porque Moisés no leía nada para relacionarse con Dios. Él fue el que creó el Pentateuco para la Torá. Él fue el que escribió, y en base a esos escritos, queridos hermanos, el pueblo de Israel vivió su vida, desobedeció, se desvió, es un pueblo desobediente como tú y yo, queridos hermanos. Nosotros tenemos esto en nuestras manos, al alcance de nuestras manos. Lo tenemos en dispositivos como este, tan sencillos, en las que podemos manejar inclusive muchísimas versiones bíblicas, pero no hacemos caso a lo que tenemos en las manos. ¿Qué preferimos? ¿Jugar, dormir, leer otras cosas, ver otras cosas? Querido hermano, el libro de Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo. Nadie dice que no juegues, nadie dice que no veas o leas otras cosas que pueden ser de interés profesional, que pueden ser de interés también personal o interés familiar. Pero, queridos hermanos, el Señor esta mañana nos va a enseñar de que este libro es el tronco, el fundamento que nos hace crecer y que nos hace llegar a cualquier propósito que nosotros tengamos por estar vivos.
mi manera de vivir. ¿En función a qué debe estar? En función al mensaje del Señor, queridos. Tú quieres ser feliz, y estoy seguro que quieres ser feliz. Hasta es un tema, ¿verdad? Buscar la fuente de la felicidad. ¿No es cierto? Aquí está, queridos. No te dejes engañar, no hay ninguna otra fuente de la felicidad, sino que el mensaje del Señor, la enseñanza del Padre, es la fuente de la felicidad. Tú quieres ser feliz, tú quieres ser bienaventurado, quieres que todo te vaya bien, quieres ser dichoso, quieres ser gozoso. ¡Aleluya, querido! Aquí está lo que necesitamos saber. Es todo, querido. ¿Ah? El Señor ha puesto en este Salmo 119, y si no lo has leído, te invito a que lo leas con ese corazón abierto y guiado por el Espíritu Santo. Es donde el Señor muestra el énfasis de lo que significa la información que hay acá. Su mismo Espíritu. Queridos, la estructura de este Salmo es muy particular. El Salmo 119 es muy particular. Porque es un acróstico. En hebreo, cuando este libro originalmente fue escrito en hebreo. Y es un acróstico. ¿Qué quiere decir acróstico, pastor? Acróstico quiere decir de que, por ejemplo, los primeros 8 versículos que consta este Salmo 119 pertenecen o están agrupados en la primera letra del alfabeto hebreo, que se llama Aleph. Entonces, con esa primer letra empieza cada versículo de los 8 versículos que continúan. Por eso es un acróstico. Porque con la letra Aleph empieza cada versículo de los primeros 8 versículos. La segunda letra se llama Bet. Los siguientes 8 versículos empieza cada versículo en hebreo, hermano. En hebreo con la letra Bet. Y así sucesivamente hasta las 22 letras hebreas. Por eso este salmo es espectacular, tiene características especiales, y por eso el Señor lo ha puesto en este compendio de libros para que tú y yo entendamos cuál es el énfasis que el Señor quiere que tengamos en nuestra manera de vivir. ¿Qué debe ser la prioridad? Seguramente no te estoy diciendo cosas nuevas y te estás imaginando cuál debe ser mi prioridad. El punto, querido hermano, querida hermana, es de que sabemos demasiadas cosas, pero vivimos muy pocas de ellas. Y alguna vez, en algún momento, si no me equivoco, el presbítero Jaime dijo, o sea, no podemos permitirnos de que participemos en cultos, de que participemos en estudios bíblicos, de que participemos en tal cosa, en otra cosa, y nuestra vida no cambie. Y que nosotros no seamos diferentes, y que la enseñanza no moldee nuestro carácter, nuestra manera de vivir. No puede ser. No te dejes robar, hermano. Porque es un problema personal. De que tú decidas mal caminar en tu vida, te va a afectar solo a ti. ¿Me entiendes? Y peor todavía, si afecta a alguien alrededor tus malos ejemplos y tu mal testimonio, vas a pagar por esas vidas más. O sea, queridos, pero no vayamos por ese camino. Vayamos con la vista puesta en Jesucristo. Yo quiero ser feliz, queridos. Yo quiero ser feliz como José Luis Panoso. Yo quiero ser feliz como esposo de Janet Landívar. Yo quiero ser feliz como papá de 3 hijos. Yo quiero ser feliz, bienaventurado como pastor, como siervo de una comunidad. Yo quiero ser dichoso como amigo de quien está cerca de mí. Entonces son mis decisiones, hermano, hermana. Y esta mañana debemos entender de que debemos tomar decisiones que cambien nuestra vida, porque el Señor ha hecho y sigue haciendo de todo para que cambiemos. Para que vivamos este verso 1 del Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El Señor quiere que andemos en su ley. Entonces, queridos, ¿con qué finalidad fue escrito este Salmo 119 desde su mensaje espiritual? Es un canto, es una alabanza, es una
exaltación de agradecimiento a Dios por su palabra. Por eso ha sido escrito este salmo, porque es una alabanza a Dios, agradecidos por su palabra. Es una exaltación a Dios por su ley. ¿Te das cuenta? Y este nuestro Padre quiere que sigamos sus pasos y por supuesto su ley. Es por eso, queridos, que se le agradecen los mandamientos que sirven como guía para mejorar como personas. Hay una cantidad de agradecimientos por sus mandamientos. Cada uno de sus versículos llevan a analizar cómo está nuestra vida y qué cambios debemos realizar para mejorar. No solo te dice pórtate bien, sino te dice pórtate bien de esta manera. ¿Te das cuenta? Meditar acerca de todas sus palabras permite, querido, permite, te va a dar la capacidad de entender, de comprender la palabra de Dios. Es un salmo maravilloso. En el comienzo, al leer el primer versículo, se aprecia el hecho de la importancia de ser feliz, más por la relación que tiene Dios contigo que la que tú quieres tener con el mundo. Sus palabras, las palabras de Dios, quieren bienestar, quieren tranquilidad para nuestra vida, queridos. No buscas tu tranquilidad, no buscas tu sosiego, no buscas tú la felicidad. Queridos hermanos, ¿cómo podemos seguir viviendo en nuestra manera de vivir sin buscar la palabra del Señor? Vamos a encontrar una serie de palabras esta mañana que Dios quiere que las tomemos en cuenta. En este salmo, queridos hermanos, en el Salmo 19, vamos a encontrar palabras como promesas, las promesas de Dios. Vamos a encontrar palabras, más de 10, algunas más de 20, en solo ese salmo, que mencionan a la palabra enseñanza. Vamos a encontrar palabras como mandatos. Vamos a encontrar palabras como mandamientos. Vamos a encontrar palabras como la palabra de Dios. Vamos a encontrar palabras como la ley, las leyes, los decretos, los preceptos, los estatutos, las reglas. En este salmo hace referencia a estas palabras que les acabo de mencionar. Promesa, enseñanza, mandatos, palabra, mandamientos, leyes, decretos, preceptos, estatutos, reglas. Todas ellas, queridos, no vamos a entrar a ver el significado, qué quiere decir mandato, qué diferencia hay con la ley. No es motivo de prédica este tema. Sino que quiero que entiendas de que cuando tú leas promesas, que cuando tú leas mandatos, que cuando tú leas leyes, decretos, preceptos, Dios está hablando de su palabra. Dios está hablando de que quiere que conozcas todo esto. Queridos hermanos, vamos a un verso y quiero nada más compartirte algunas riquezas maravillosas de este Salmo 119. Y Dios dice, Dios nos quiere enseñar de que debe ser todo para nosotros. En mi manera de vivir, en tu manera de vivir, Dios debe ser todo para ti. Sí, pero pastor, ya sabemos eso. El punto, hermano, es, ¿lo vivimos? Es verdad, sabemos muchísimas cosas. El punto es, ¿practicamos? ¿Vivimos? ¿Damos testimonio de eso? Dice el Salmo 119, verso 57. Tú, Señor, eres todo lo que tengo. He prometido poner en práctica tus palabras. ¿Será así, hermano? Esta mañana tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar ese foco, ese enfoque a eso. Tenemos que enfocar a otro lado. Enfocar a Dios. Enfocar a su palabra. Tú, Señor, eres todo lo que tengo. He prometido poner en práctica tus palabras. ¿Ha sido parte de tus promesas, hermano, el cumplir la palabra del Señor? ¿Está en la lista de tus promesas?
Yo estoy seguro que sí, si eres hijo de Dios. Y aquella aceptación, aquella fe, aquella certeza de que el Señor es todo lo que tú tienes, ¿es verdad también? Es que el mundo nos distrae, queridos. Creemos que lo que tenemos es mi perro, mi mascota, mi casa, mi movilidad, mi trabajo, y ando preocupado en esas cosas, cuando el Señor me dice, tú, Señor, es lo que debería salir de nuestro corazón, tú, Señor, eres todo lo que tengo. Lo demás no vale, hermanos. Lo demás no tiene sentido en tu manera de vivir. Lo demás es la añadidura que el Evangelio habla. He prometido poner en práctica tus palabras. ¿Eres capaz de hacer esta promesa, hermano? Quizás ya la has hecho. Quizás ya has prometido. Queridos, debo aprender a obedecer. Debo aprender a obedecer. Y nos dice el Salmo 119, verso 59. Encuentra la intimidad de este mensaje. Me puse a pensar en mi conducta, dice el salmista. Me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandatos. ¿Te das cuenta? En el verso anterior hablábamos de que poner en práctica tus palabras. Volví a obedecer tus mandatos. Cada verso, querido, hace referencia a esto. Por eso dijimos aquellas palabras anteriores hacen referencia netamente a esta información. Salmo 119, 60, verso 60 dice, me he dado prisa, no he tardado en poner en práctica tus mandamientos. ¿Te das cuenta? El verso 59 decía, me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandatos. Me he dado prisa, no he tardado en poner en práctica tus mandamientos. Queridos, el mensaje del Señor nos dice que no debes decir desde mañana comienzo a obedecer a Dios. No, sino dice me he dado prisa. Esa palabra quiere decir inmediatamente. He mirado espiritualmente hablando a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a las leyes de Dios. Me he dado prisa en poner en práctica tus mandamientos. Mi manera de vivir tiene que ser así. Versos 66 y 67. Enséñame a tener buen juicio. Mira qué clamor, ¿verdad? Enséñame a tener buen juicio, porque fallamos, queridos, porque somos injustos. Enséñame a tener buen juicio y conocimiento, pues confío en tus mandamientos. Antes de ser humillado cometí muchos errores, así es. Pero ahora obedezco tu palabra. Y el verso 71 dice lo siguiente, me hizo bien haber sido humillado. ¿Te das cuenta? Me hizo bien haber sido humillado. Y no queremos ser humillados, ¿verdad? Pero mira qué propósitos tiene el Señor en esa humillación. ¿Pero qué quiere decir esa humillación, pastor? Pues en la Nueva Versión Internacional habla esta parte del verso como me hizo bien haber sido afligido, me hizo bien haber sufrido. ¿Te das cuenta que los sufrimientos también tienen un propósito de crecimiento? Me hizo bien haber sido afligido porque así aprendí tus leyes, porque así llegué a conocer tus decretos, porque así llegué a entrar en oración y clamar a ti por mi sanidad o por sanidad de mis hermanos. ¿Te das cuenta? Todo confluye a ese tronco, y ese tronco es el mensaje del Señor, sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, lo que quieras llamarlo. Mi objetivo de vida no son las cosas materiales, ¿verdad? Sino las espirituales. No es cosa nueva, queridos. Y lo dice el Salmo 72. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. ¿Será, hermano? ¿Será que de verdad vivimos eso? ¿Será que para nosotros vale más la enseñanza de los labios de Dios que miles de monedas de oro y plata? ¿Será que vivimos esa realidad? ¿Será que en tu manera de vivir de verdad estás
desesperado de encontrar este tesoro? Porque si tú recuerdas en Proverbios capítulo 2, nos anima la palabra del Señor a que busquemos la sabiduría, el conocimiento, ¿verdad? La prudencia, la palabra de Dios, que la busquemos con un entusiasmo como si buscáramos el tesoro más grande de oro y plata. ¿Será que ese es nuestro entusiasmo cuando buscamos la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios no quiere avergonzarte, hermano, hermana. La palabra de Dios quiere animarte a que, si no lo has hecho hasta ahora, borrón y cuenta nueva, damos la vuelta a la página, pero empecemos a vivir con otro propósito en nuestras vidas. Mi manera de vivir tiene que cambiar. Y aquí la palabra me está diciendo, escucha lo que dice el salmista, y es lo que debería salir de nuestro corazón. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Y nosotros damos mucho más importancia, mucho más valor a las cosas materiales que a la misma palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, escucha lo que dice para la tristeza y la angustia. Estás triste, estás angustiado, estás sufriendo mucho. Ya acabamos de decir de que el sufrimiento, la angustia, la tristeza sirvió para que yo busque la palabra del Señor. Entonces hay un propósito, pero escucha lo que habla sobre la tristeza y la angustia. En el verso 50, ¿qué dice esto? Este es mi consuelo en la tristeza. Este es mi consuelo en la tristeza. Que con tus promesas me das vida. Listo, no hay por qué esté triste, porque sus promesas me dan vida. El verso 92 dice, si tu enseñanza no me trajera alegría, si tu enseñanza no me trajera bienaventuranzas, la tristeza habría acabado conmigo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta cuál es la fuente de la felicidad? Verso 143. Me he visto angustiado y en aprietos. Cualquier similitud con lo que tú vives, hermano, por ahí es mera coincidencia. Me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron. El Señor no quiere que estemos angustiados. El Señor no quiere que estemos en tristeza. El Señor quiere que nos gocemos en su palabra, en sus mandamientos, en sus leyes. Porque lo mejor viene de Dios. Leamos el verso 77. Dice así: muéstrame tu ternura y hazme vivir, pues me siento feliz con tu enseñanza. Muéstrame tu ternura y hazme vivir, pues me siento feliz con tu enseñanza. Vamos al verso 80 y 81. Que mi corazón sea perfecto en tus leyes, para no tener de qué avergonzarme. Con ansia espero que me salves. He puesto mi esperanza en tu palabra. He puesto mi esperanza en tu palabra. Mi salvación está en tu palabra, está en tu gracia, está en tu favor, está en tu bienaventuranza. Mi salvación, mi felicidad, todo, queridos hermanos, está en la palabra del Señor. Dice el verso 103, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y es un verso que lo hemos leído hace poco en la congregación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Te acuerdas? Cuán dulces, son más dulces que la miel a mi boca. Seguro has probado la miel y te has extasiado con el dulzor que tiene, ¿verdad? La palabra del Señor es más dulce que eso, queridos. Nos lo dice Él mismo. Y eso nos llevó a aquel proyecto de obsequiarte, hermano, que si tú tienes hijos, y ya lo sabes, se te obsequió unas Biblias maravillosas en las cuales tú hiciste un compromiso delante del Señor, delante de la iglesia y delante de tus hijos, de que ibas a enseñarles la palabra de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos. Fue un compromiso tuyo. ¿Cómo estás con ese compromiso, hermano papá, hermana mamá? ¿Cómo lo estás haciendo?
Las herramientas están en nuestras manos. Ayer hablaba con un hermano de la comunidad y me decía, pastor, quiero comentarte algo muy lindo. ¿Qué cosa? Le dije yo. Mi hijo ha terminado de leer todo aquel libro de superhéroes que es la Biblia que le ha obsequiado la comunidad. ¡Aleluya! Dije yo, ¡qué hermoso! Estaba desesperado de leer y ya terminó ese libro. Ya hemos terminado de leer la Biblia que se le obsequió. ¿Cuándo obsequiamos eso, querido? Estamos en junio, creo que lo hicimos en marzo, ¿verdad? No estoy seguro de la fecha. Ese niño ya acabó de leer su Biblia. 2 de abril, me dice aquí la pastora que maneja las fechas espectacularmente. 2 de abril. Ya terminó de leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estoy seguro que la palabra no vuelve vacía. ¿No es verdad? Entonces, queridos hermanos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. El verso 105, hermanos. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Lo mejor viene de Dios, queridos hermanos. Te sientes en oscuridad. Tu palabra es una lámpara a mis pies. En esos momentos de oscuridad, en esos momentos de duda, de incertidumbre, aquí está la luz. Lámpara a mis pies y una luz en mi camino. El verso 114 dice, tú eres quien me ampara y me protege. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Te sientes desamparado? ¿Te sientes desamparada? ¿Te sientes desprotegida? Hermano, hermana, la palabra del Señor no es el pastor. Dios mismo, su Espíritu mismo nos está diciendo, tú eres quien me ampara y me protege. En tu palabra he puesto mi esperanza. Lo mejor, queridos, lo mejor para tu manera de vivir viene de Dios. Viene de su palabra. Porque soy una nueva criatura, ¿verdad? Una nueva criatura. Y lo dice el verso 101. El verso 101 dice, he alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. Hemos enrectado nuestras sendas. De corazón, el verso 112 dice, de corazón he decidido practicar tus leyes. De corazón, hermanos, porque somos nueva criatura. Por ahí antes lo hacíamos obligados, malhumorados, como que estoy obligado a leer la palabra. No, queridos, la palabra del Señor nos está enseñando que debemos recurrir a estas lecturas de corazón. De corazón he decidido practicar tus leyes para siempre y hasta el fin. Escuche ese compromiso. De corazón, porque te amo, Señor, porque quiero obedecerte. He decidido practicar tus leyes para siempre y hasta el fin. Y el Salmo 125 dice, yo soy tu siervo. Qué afirmación maravillosa de humildad que la palabra del Señor nos enseña que debemos tener en nuestra manera de vivir. Señor, en aquel momento de oración, de comunión con el Señor, yo soy tu siervo. Soy quien te sirvo. Soy tu esclavo. Dame entendimiento, pues quiero conocer tus mandatos. Un ruego mismo desde nuestro corazón humillado. Soy tu siervo. Enséñame a entender, pues quiero conocer tus mandatos. Y en nuestra manera de vivir, queridos hermanos, todo esto tiene que ser en todo tiempo. Escucha lo que dice el verso 147 y 148. Antes de amanecer, me levanto a pedirte ayuda. He puesto mi esperanza en tu promesa. Antes de anochecer, qué bárbaro, ¿verdad? Este salmo. Antes de amanecer y antes de anochecer, mis ojos ya están velando para meditar en tu promesa. ¿Qué era antes del amanecer? Me levanto a pedirte ayuda. He puesto mi esperanza en tu promesa. Pero antes de anochecer,
Mis ojos ya están velando, están vivos, están despiertos antes de amanecer. ¿Para qué? Para meditar en tu promesa. Queridos, nuestra manera de vivir nos enseña el Señor. Verso 164. A todas horas te alabo por tus justos decretos. Aleluya, queridos. A todas horas te alabo por tus justos decretos. Queridos hermanos, ¿qué duda nos queda? ¿Cuál es tu manera de vivir? Mi manera de vivir. Pregúntate, mi manera de vivir. ¿Cómo estoy pasando cada día? Mi manera de vivir, queridos, debe ser en la palabra de Dios. La palabra de Dios esta mañana nos ha enseñado muchísimas cosas y nos está diciendo de que lo que contiene este libro, no es este libro en especial, ¿verdad? Ni el libro que tienes tú en las manos, sino el contenido, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, todo ese mensaje, queridos, esto debe ser buscado como si buscaras el mayor tesoro de oro y plata. ¿Cuánto tiempo, hermanito, hermanita, le dedicas a leer la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo de tu agenda diaria? La palabra del Señor quiere llevarnos a reflexionar eso. Yo ahora entiendo que ha sido la dirección de Dios, queridos, de que tengamos la mayor cantidad de materiales en nuestras manos en todas las edades que componen nuestra iglesia, nuestra comunidad, hermanos. Tenemos material para conocer la palabra de Dios, para que le enseñes a tus hijos, a aquellos niños hasta los 7 años de edad. ¿Verdad? Trato, hermanos, de entregártelo todos los lunes. Pero ya estando en tus manos, depende de ti cuánto le dedicas en tu manera de vivir a enseñarle a tu hijo esa palabra. Que ahora estamos entendiendo es el fundamento de nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos información, tenemos material para niños de 8 a 12 años. Y algunos que ya están en adolescentes siguen perteneciendo al grupo de 8 a 12 años. Ayer me puse a mirar la lista. Y gloria a Dios, queridos. No te voy a sacar de ese grupo, hermano. Querido adolescente o querido papá de adolescente, no te voy a sacar de ese grupo. Porque es mejor que recibas de más a que recibas menos. Para la gloria de Dios. Y estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Estamos pintando como empezamos a pintar aquellos primeros materiales que recibimos? Hace mucho tiempo empezamos a compartirlos y me mandaban fotos. Miren, pastor, mire cómo lo ha hecho, mire cómo están. Gloria a Dios, queridos. Espero, queridos hermanos, que sigan con el mismo entusiasmo pintando, memorizando aquellos versículos que corresponden a cada material que enviamos. Niños de 8 a 12 años. Yo no voy a ser quien te va a tomar un examen, hermanito, hermanita, ni como papá ni como mamá. No te voy a preguntar, a ver, ¿qué versículo aprendió tu hijo? No he puesto esos materiales. Eso es dirección de Dios. Y lo que ya tienes en tus manos es lo que tú tienes que ver qué haces con ellos. Eres tú con Dios. Hemos puesto, queridos, unas preciosas Biblias para niños hasta 7 años. Unas preciosas Biblias para niños de 8 a 12 años. Ya recibí la noticia que un niño acabó de leer la de los superhéroes, aquella que es puro cómics, tipo cómics. Ya la terminó de leer. Por ahí hay otro que ya acabó de leer también. Gloria a Dios. Pero tú, papá, hiciste un compromiso, ¿verdad? En tu manera de vivir. A partir de los 13 años, hermanos, compartimos versos bíblicos, el plan bíblico que tenemos para los adolescentes, tenemos para los jóvenes y tenemos para toda la comunidad. Está el material ahí, hermanos. Y la riqueza que tiene. Ayer hablábamos en varones
Y antes de ayer, antes de anoche, que era viernes por la noche, tenemos el estudio bíblico, ¿verdad? Y hablábamos también ahí y les compartí algo. Querido hermano, querida hermana, aprovecho también para poner en tus manos, y lo comenté aquel viernes que estudiábamos y estamos en el libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 9, vamos a tocarlo este viernes a las 8 de la noche, queridos hermanos, ¿verdad? Yo entiendo que si no entras al estudio bíblico de las 8, tienes una cosa más importante que hacer a esa hora. Yo estoy entendiendo así, querido, que si no estás entrando a un estudio bíblico, es porque tienes una cosa más importante que ese estudio bíblico. No sé qué será, pero tal vez es así, quizás es así, ¿verdad? Entonces, hermano, yo comentaba, ¿has leído discerniendo el Salmo 109? ¿Has leído ese salmo? Ya nos tocaba leer hace unos días atrás. ¿Qué te pareció el Salmo 109? A mí me impactó también. A mí me impactó ese salmo. Tuve que buscar muchos estudios para tratar de entender qué es lo que quiere decirnos el Señor con ese salmo. Y ahí en el estudio de bíblico que tenemos los viernes, ahí les dije, les invité también, lean el Salmo 109 y el viernes un pedacito, unos 5, 10 minutitos, hablaremos sobre eso. Hermanos, no saben lo que estamos aprendiendo los viernes. No saben lo que estamos aprendiendo en la reunión de varones. No saben lo que estamos aprendiendo, queridos hermanos, lo que están aprendiendo las mujeres en el ministerio de mujeres. Hermanos, en el ministerio de jóvenes, de adolescentes. No hay nada en vano, queridos. No hay nada en vano. Se está entregando materiales. Si te das cuenta, hermano, hermanita, por favor, démonos cuenta. Si te das cuenta, ya no tenemos que... ¿Te acuerdas antes? En reunión de varones, de mujeres, teníamos que trasladarnos hasta la iglesia, ¿verdad? Estudio bíblico, teníamos que ir a las aulas de la iglesia. Ahora desde tu casa, al alcance de un clic a un enlace de Zoom. Y ahí en la intimidad de tu hogar, ni siquiera pones cámara porque por ahí estás despeinado, despeinada o con pijama, queridos. Puedes participar y aprender y crecer en tu espíritu. ¿Por qué? En nuestra manera de vivir somos tan indisciplinados. Yo hablo esto muy seguido con mis hijos, queridos. Muy seguido. Porque todos necesitamos una mejor disciplina, una mejor determinación. Así es. Yo creo, de verdad, te abro mi corazón. Yo creo que estamos teniendo todo al alcance de nuestras manos. Al alcance de nuestras manos, queridos, para evangelizar, para crecer, para que mi manera de vivir sea diferente, sea agradable al Señor. Para que mi manera de vivir, yo sea feliz, yo sea bienaventurado. Acabo de leer versículo 1, queridos, del Salmo 119. Queridos hermanos, ¿cómo es tu manera de vivir? Borremos esa pregunta. Querido hermano, querida hermana, ¿cómo será tu manera de vivir a partir de este momento? Hemos hablado de muchas cosas maravillosas, en la que aquel tronco que sostiene todos nuestros propósitos de vida están basados aquí, en el mensaje del Señor. Y tenemos el favor de Dios, la gracia de Dios, de que tenemos el libro completo, queridos. En otras épocas no lo tenían. Ahora sí lo tenemos. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanitos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Se están cumpliendo muchas profecías. Es momento de que nuestra manera de vivir sea diferente, sea agradable al Señor, ¿verdad? Es momento de tomar otras decisiones. Decisiones que estén basadas en la palabra de Dios. Yo quiero pedirte, hermano, yo quiero pedirte que leas la Biblia diariamente, que te propongas
en disciplina, en un compromiso con Dios, de que leas la palabra del Señor, porque hoy estamos aprendiendo de que es fundamental para tu bienestar, para mi bienestar. No desestimes, no subestimes este consejo. Lee la palabra de Dios diariamente, guiado por el Espíritu Santo, con ese entusiasmo de encontrar un gran tesoro en ese mensaje. Con una predisposición de amar a nuestro Padre por lo que estamos haciendo. Lee la palabra. Que tu manera de vivir, como dice aquí, en todo tiempo, sea la palabra del Señor. Antes del amanecer, me levanto a pedirte ayuda. He puesto mi esperanza en tu promesa. Antes de anochecer, mis ojos ya están velando para meditar en tu promesa. A todas horas te alabo por tus justos decretos. Hermano, hermana, te aconsejo que no faltes a las reuniones que tenemos, al estudio bíblico de los viernes, a que acudas a la invitación de varones. Tú, varón, tú que perteneces al grupo de varones de la comunidad, quizás te parece aburrido, anda con un corazón humilde para participar de una enseñanza maravillosa. Tu mujer asiste a las reuniones de mujeres. Tu papá, mamá, anima a tu hijo, a tu hija, a que participe en los ministerios de jóvenes de acuerdo a la edad que les corresponde. Si no pertenecen a esos grupos, háganlo saber. Pongan inclusive hay un mensaje dentro de la iglesia, del grupo de la comunidad. Por favor, añadan a mi hijo, a mi hija, a tal grupo. Pero que tu hijo esté predispuesto a hacerlo. Porque a veces nos hacen añadir a personas como que los obligan, ¿no? Y al tiempo se están saliendo. Hermano, hermana, tenemos mucho material en nuestras manos. Ya no voy a ser redundante. Está todo al alcance de nuestras manos. De ti depende qué manera de vivir quieres elegir. Sea como papá, sea como mamá, sea como hijo, sea como hija, sea como abuelita, abuelito, nieto, nieta, cualquier relación parental que tengas. De ti depende decidir tu disciplina con la palabra del Señor y vivir bienaventurado, como lo dice el verso 1. Qué manera de entrar, ¿verdad? Qué manera de entrar el Señor a su mensaje diciendo, hey, ¿quieres ser bienaventurado? En este está el secreto. Gloria a Dios, hermanos. Yo te invito esta mañana a que cierres tus ojos. Yo te invito a que agradezcamos al Señor por su palabra, por habernos enseñado cuál debe ser nuestra manera de vivir. Cómo debe crecer mi disciplina, mi compromiso, mi determinación. Cómo debo madurar. Cómo debo darme cuenta de lo que significa el leer la palabra del Señor, el leer la Biblia, el leer abiertos para que el Espíritu Santo ministre a nuestro corazón. Digámosle al Señor, Padre, gracias. Gracias por enseñarnos la manera de vivir que debemos caminar. Ayúdanos, Padre, en nuestro carácter, en nuestra disciplina, en nuestra determinación, Señor. Muchas veces, Señor, ponemos como prioridad nuestro trabajo, nuestro cansancio, nuestras ocupaciones. Cuando tu palabra nos dice de que tus estatutos, tus preceptos
Los debemos buscar como el mayor tesoro, como si buscáramos oro y plata, miles de monedas. Enséñanos a entender eso, Padre. Te pido, amado Señor, que aquel día que yo no lea algo de tu palabra, sea incomodado en mi corazón y que antes de dormir yo lea, Señor, alguna enseñanza tuya. Incomoda mi corazón, Padre. Cada día, para que yo lea tu palabra, para que mi manera de vivir, Señor, sea de acuerdo a tus estatutos. Amado Dios, me pongo a tus pies. Quiero ser mejor, Padre. Quiero, Señor, cada día agradar tu corazón con mi obediencia. Perdona, Señor, lo que he hecho hasta ahora. Ten misericordia, Señor. Pero tú eres un Dios de oportunidades. Dame, Señor, la oportunidad de vivir, de cambiar mi manera de vivir. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jehová de los ejércitos. Te alabo, te bendigo. Te honro, Señor. Te exalto, porque bendito es tu nombre. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos.